Queridos, qué gusto que nos acompañen en esta mañana maravillosa, mágica. Mi querido Cherry, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Yo muy feliz, muy contenta y sobre todo porque sabes que la semana pasada estuvo muy interesante el tema, estuvimos platicando sobre COVID-19, pero sobre las personas que todavía no creen, sobre algunos tratamientos, El origen. sobre detección temprana, síntomas y demás, pero ahora estaremos platicando sobre algo que es bien importante y que son los tratamientos, luego los que se van dando de como de voz en voz, de boca en Claro. boca, La rehabilitación. Exacto, las secuelas que son tan importantes, pues poderlas tener claras y saber que por eso se requiere un tratamiento post-COVID. Así que yo les digo que se queden con nosotras porque se la van a pasar muy bien, porque estamos contentas de que nos reciban en sus hogares y porque, ¿qué más? Esto es Proyecto Mujer, comenzamos. Pues mi querida Cherry, ya, ahora sí empezamos de lleno el programa Proyecto Mujer. Qué gusto de verdad, como siempre, pues que nos reciban en sus hogares, como ya se los decíamos, pero sobre todo el saber que tenemos la posibilidad de conocer mucho más acerca de ese terrible mal, de ese terrible COVID que nos ha aquejado en el 2020, que aquí continúa en el 2021 y que ya nos dijeron los expertos y que ya lo sabemos, pues será pues un tema que durará quizá para siempre en nuestras vidas y que tenemos que aprender a vivir con él, a protegernos de él, a combatirlo, pero sobre todo a saber que ya que una vez pues presentaste o diste positivo en una prueba de COVID, que ya tuviste un tratamiento, pues todavía hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, como las secuelas. No sé si te ha pasado que de repente hay personas que llegan a decir, todavía tengo algunos síntomas, bueno, incluso tú, Cherry. Claro, sí, o simplemente el hecho de que quizás también mentalmente, ¿no? Ya quedas como espantada, ¿no? Con un poco de miedo. Pero en este caso la secuela sí, y eso porque yo lo sé, o sea, mi olfato ya no es el mismo de antes, ni tampoco, digamos, el gusto. Hay ciertos alimentos que no me saben igual. Entonces, igual ciertos productos de limpieza que no, su aroma no lo percibo igual a como solía ser antes. Entonces, Hasta te picaba, ¿no? De repente el cloro y demás. Oye, yo creo que sería bueno, digo, porque yo no, y gracias a Dios espero no tener COVID nunca, jamás en la vida, pero bueno, nadie está exento. Pero tú ya lo viviste. ¿Cómo fue en tu caso? Porque además entiendo que fuiste como de los primeros casos, fuiste en marzo del 2020. Ajá, sí, fue, de alguna manera yo te puedo decir que sí estaba yo, no lo creía. ¿No? Y a pesar de que yo ya lo tuve o lo tuve en ese momento, yo lo tomé como si hubiera sido un resfrío cualquiera. O sea, ¿qué ¿no? pasó? A ver, cuéntanos. Estabas en tu casa y de repente, ¿qué sentiste? Sí, pues mucho dolor de cuerpo, pero un dolor extremo, como si te rompieran los huesos. Fue como yo lo sentí. Okay. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor tiene que ver un poco, porque ya estábamos en confinamiento. Entonces dije, a lo mejor un poquito de ese proceso del el encierro, y eso que apenas llevamos como 1 o 2 semanas. Fue mucho dolor de huesos, el perder el olfato, el gusto, fue yo creo que lo más terrible, porque de repente pues yo estaba guisando, preparando la comida o comiendo y es fatal, o sea, comer y no tenerle el gusto. O sea, comida, comes, eso se me hace que debe ser terrible es también. Lo más feo. Las personas, por favor, si alguien que nos está viendo también nos quiere compartir si tuvo COVID y nos quiere compartir cómo fueron sus síntomas, qué es lo que pasó, les agradecemos muchísimo. Ya lo sabes, estamos en la página, en el canal 77, también estamos en Somos Proyecto Mujer TV y por todos lados los podemos escuchar. Entonces yo creo que debe ser eso súper fuerte, porque para los que somos así como comilones compulsivos, como yo, bueno, sí, siempre el sabor y el imaginarte, ay, sí, ahorita que me como el aguachile y, no, o sea, todo lo que te guste en la vida, y de repente que no te sepa a nada, o sea, es como si estuvieras comiendo, ¿qué pasa? Nada, pues, nada, no te sabe absolutamente. Yo me acuerdo que yo estaba guisando y yo le echaba sal, le probaba y no me sabía, y le echaba y no me sabía, entonces fue así como que desesperante. Entonces dije, bueno, ya no le pongas más sal, ya no te vas a ver, pero porque por mi mente pasó
que tuviera precisamente COVID. O sea, sí dijiste, seguramente puede ser eso, ¿no? Y es que la verdad que los primeros casos, los primeros síntomas, o sea, había muchas personas que decían, no, claro que no es COVID, no, por supuesto que no, y no existe y demás, ¿no? Sí, fue precisamente porque era lo principal, ¿no? Cuando apenas estábamos entrando a toda esta onda. Entonces fue ahí también donde yo de alguna manera puedo decirte que pequé de incrédula, ¿no? Porque pues no, yo dije, ¿cómo crees? O sea, me alimento bien, hago ejercicio, de alguna manera mis tecitos ahí de hierbitas mágicas y todo. Estoy confinada. Ajá, Y además ya sabemos exacto. que Cherry es la reina de los smoothies y Así licuados es, y vitamina demás. C, Un día nos todo tienes que más. contar Claro todas que sí. tus recetas. Yo la verdad no, yo soy, ya saben, de los lactobacillus casei chirota. Eso es lo que yo Antijugos. desayuno y yo Ajá. soy muy feliz con ellos. Pero sí, qué fuerte. Sí. Qué fuerte el dolor, qué fuerte el si tendré, no tendré, qué fuerte el momento en el que, bueno, comienzas a sentirte cada vez peor y además la desolación de decir, se me va a quitar, cómo me voy a curar, me puedo morir, o sea, son como muchísimas cosas. Sin embargo, ya que muchas personas han pasado por tratamientos y han librado y ya salen negativos, bueno, van mostrando algunos síntomas todavía que se quedan ahí permanentemente o algunas cosas que se van dañando a nivel neuronal, por ejemplo, ¿no? O sea, hay diferentes partes de nuestro cuerpo, órganos, que al final de cuentas no quedan igual. Entonces, no es cualquier cosa, no es que estamos hablando de una simple gripa, porque, por ejemplo, dices que tú pensabas que quizá Así era es. una gripa. Y aparte no se sabía tanto del tema, No. como la semana pasada que la doctora nos estuvo explicando bastante bien. Entonces yo fue que entendí muchas cosas. Claro. La verdad. Porque ya cuando te desmenuzan bien el tema y encuentras la raíz, dices, claro, ¿no? Claro. Eso fue lo que pasó. Y es que, mira, hay muchas personas que por ejemplo, dicen, no, es que se murió de tal cosa, no tenía COVID, no era eso. Pero en realidad, la gran mayoría de las muertes que se han dado, la gran mayoría, un porcentaje muy alto de las muertes que se han dado en este último año, bueno, casi un año, sí tienen que ver con COVID. Claro. ¿Por qué? Porque se van dañando los órganos que ya tenían alguna afectación, Claro. o sea, si eras hipertenso, si era diabética la persona, si tenía cualquier tema de salud, bueno, ahí es como que en ese lugar ataca mucho más COVID-19 y entonces por eso se dan estos decesos que a veces son un poco confusos. Incluso muchas personas, como lo dices, el año pasado, a inicios de este confinamiento, pues muchísimas personas también no sabían en realidad si eran positivos, porque en muchos casos la prueba, el resultado, llegaba ya que habían muerto. Claro. Ya que habían muerto. Entonces, así como tenemos pues ya una cantidad de muertos probables en nuestro país y en el mundo, dicen los expertos que habría que multiplicarlo por 2 y hasta por 3, porque están todos estos casos que son como ambiguos y que donde hay una negación o donde hay un médico que dice, no, claro que no era eso, pues sí, resulta que sí era. Por eso es que hay que seguirnos cuidando y cuidarnos muchísimo de verdad. Vamos a ir a un corte y regresando, ya está con nosotros, que no la vamos a soltar, a la doctora Magos Nieto. No se vaya. Proyecto Mujer. Pues ya regresamos, estamos en Proyecto Mujer y sé que muchísimas personas que nos están acompañando el día de hoy, pues quieren saber qué es lo que sucede con los tratamientos. Por ahí vamos a empezar, mi querida doctora Mago Nieto, bienvenida. Por si usted no nos vio la semana pasada, le digo que además nos puede ver en redes sociales, pero les voy a volver a contar, pues, quién es la doctora Mago Nieto, que me encanta que nos acompañes de verdad, porque ella es de las pocas médicos certificados por la OMS para poder tratar COVID-19. Es pues de las mujeres, de las doctoras que han estado ahí al pie del cañón, que han estado pues en esta batalla frente a frente con COVID-19 y que pues yo creo que es la persona adecuada para que continúe esta plática que se quedó ahí la semana pasada también con algunas cosas pendientes. Y, pues, por ejemplo, parte de esta importancia, pues, es el famoso tratamiento. Exactamente. Cuéntanos, por favor. Mira, los tratamientos los tenemos divididos en 2 tipos. De acuerdo a la historia natural de la enfermedad y la historia de la medicina, nos dice que tenemos 2 maneras de curar a las personas o a los enfermos. Cúrese con lo mismo y cúrese con lo contrario.
Ok. A nivel alopático es la tendencia del padre de la medicina de curar con lo contrario. Si yo tengo una fiebre, un antipirético. Si yo tengo un dolor, un analgésico. Entonces todo es contra. Y la otra terapia, que es la homeopatía, que es cúrese con lo semejante. Ok. Entonces existen actualmente protocolos de estudio en donde se ha comprobado que sí hay sinergia en ambos tratamientos. Actualmente la suma de ambos tratamientos da un resultado todavía más favorable. ¿En qué sentido? A nivel alopático yo tengo antibióticos y antivirales, los cuales van a atacar al virus. El virus lo puedes atacar en 3 maneras: antígeno, RNA y membrana, que son los antibióticos de amplio espectro. Pero también tiene un apartado de los antivirales, que no tenemos un estudio concreto, pero sí tenemos protocolos donde hemos visto que la tendencia de mejora del paciente es satisfactoria. Y el otra contraparte que tenemos, que es la parte homeopática, donde los estudios también nos han ayudado a verificar y a comprobar que además de matar al virus, de irlo eliminando, ayuda a que los anticuerpos se produzcan. La suma de las dos nos da una buena sinergia. A nivel alopático no tenemos una garantía que los anticuerpos prevalezcan por un tiempo determinado, porque depende mucho del paciente. Y a nivel alopático sí nos ha ayudado a que los anticuerpos se mantengan por más tiempo. Entonces podemos ayudarnos de ambas técnicas y ambas terapias para que el paciente actualmente tenga un beneficio en su salud. Es decir, no se contrapone si es que No. nosotros vamos a tomar un tratamiento homeopático, si de repente decimos, hoy también sirven las flores de Bach, y bueno, un sinfín de cosas que uno puede utilizar, pero aquí el punto es si combinarlos, o sea, si estar con tu médico alópata y que te indique el tratamiento. También he visto yo mucha información, es que, bueno, las redes sociales informan, pero también desinforman, ¿no? Y entonces hay algunas medicinas que son las que se utilizan precisamente para este tratamiento, y hay quienes dicen, si te recetan tal cosa, huye, porque ese médico te va a matar, ¿no? Y entonces las personas, los simples mortales, estamos como, ay Dios mío, ¿y ahora qué me va a mandar y qué me va a decir? Y también hay una gran desinformación en cuanto a quién es el médico que te debe tratar. Yo he visto, y lo digo por lo que yo he logrado ver, por ejemplo, que muchas personas van con los neumólogos y muchas otras personas van con su médico general, o a los niños llevan con el pediatra o con el geriatra y demás. Pero yo he visto que hay una manera como un poco distinta de tratar por parte de los neumólogos. No sé si ellos sean los médicos correctos, no sé, o sea, ¿con quién va uno? Porque, digo, si hubiera millones de magos, todos iríamos contigo, todos irían contigo. Para poder nosotros seleccionar al mejor médico es de acuerdo, primero, nuestra confianza hacia el médico. ¿Ok? Segundo, si el médico está capacitado o no. Tenemos diferentes plataformas de capacitación. Dentro de estas está la Organización Mundial de Salud y aquí en México el IMSS. El IMSS tiene una plataforma muy importante donde tiene cursos individuales y cursos para los médicos de más de 16 horas. Ok. Entonces, el médico sabe perfectamente los esquemas que está estipulando el sector salud, pero además existe otras plataformas como la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, que también está ofreciendo cursos, y de manera independiente el ISSSTE está ofreciendo cursos, y de esa misma manera podemos nosotros encontrar como médicos, bajo nuestra cédula profesional, diferentes variantes de cursos. Independientemente a esto, el Diario Oficial nos editó a partir de abril un protocolo de esquema donde están todos los medicamentos que nosotros como médicos podemos adoptar. Viene un protocolo de investigación, tomó de bases la parte de la OMS, la OPS, y nos dictamina, ok, tenemos toda esta secuencia de antibióticos, secuencia de corticosteroides, secuencia de antiinflamatorios, y además nos da una variante de anticoagulantes y nos estipula en qué momento debemos de utilizarlos a cada uno. Aquí sería nuestra responsabilidad como médicos el que nosotros nos metamos a las plataformas y adoptemos los diferentes cursos. En mi persona logré el grado de capacitación porque adopté todas las plataformas y empecé a capacitarme, sobre todo en todos los temas. Mi formación es homeópata y verifiqué en otros países que estaban haciendo la homeopatía
Tengo varias tendencias en especialidades, estoy encaminada al área de pediatría y actualmente terminé una maestría en la parte de Alzheimer y demencia senil, siendo que terminé la parte de geriatría. Entonces me encantan los extremos de la vida y me di cuenta que los extremos de la vida también me encantaban al virus. Entonces mi intención era salvar a los pequeños y salvar a los adultos. Cuando varía el concepto del virus y nos da las estadísticas que también ataca a cualquier edad, a cualquier sexo, entonces busqué las plataformas adecuadas para capacitación. Todos los médicos podemos utilizar cualquier plataforma, cualquier médico puede subirse a este tipo de enseñanzas. Pero sobre todo eso es para estar como al día, ¿no? O sea, eso es para saber contra qué se está luchando, y ya finalmente también ustedes, bueno, como con cualquier tipo de enfermedad, o sea, bueno, hay cosas que yo le puedo dar a un niño, pero no se las puedo dar a un adulto, o viceversa, hay cosas que yo no le puedo dar a un hipertenso, no le puedo dar a una mujer diabética, o sea, todo eso ahí pues ya es bajo su criterio. Pero ¿qué hace que, por ejemplo, a ti te certifique y te reconozca la OMS? Porque tienes un número curricular tanto de cursos como de conocimientos, como de estadísticas, como de envíos. O sea, la diferencia que se hace es que tú estás documentando lo que estás realizando y cómo lo estás realizando. Y estás documentando tus resultados tanto favorables como poco favorables. ¿En qué sentido? Dependiendo de lo que yo te comentaba en el otro programa, de los 6 grupos de riesgo. Los 3 primeros grupos tienen un pronóstico favorable y puede ser... ¿Qué son cuáles? El grupo 1, 2 y 3, que son grupos favorables que dependen de la clasificación de sintomatología y pueden ser tratados con cualquier tipo de médico. Y el grupo 4, 5 y 6, que son tratados por neumólogos. Que son ya las personas que cursan con otra enfermedad, personas que tienen un tratamiento geriátrico, ¿y quiénes más podrían ser? Lo que pasa es que actualmente la clasificación no es encaminada a enfermedades crónicas o a personas muy adultas, sino cómo se llevó la enfermedad. Yo puedo estar en un grupo 1, una persona súper sana, con una muy buena nutrición, muy deportista, y puedo cruzar al grupo 5. ¿Por qué? No lo identifiqué a tiempo, no tomé el tratamiento adecuado, no hice las recomendaciones que nos sugirieron por parte de la Organización de la Salud. Por lo tanto, de un grupo 1 puedo cursar a un grupo 5 y voy directo al hospital. O sea, tiene que ver tu organismo, tiene que ver el tratamiento, tiene que ver la detección temprana, o sea, tienen que ver un montón de cosas. Por eso es que no puedes estar pensando, ay, es que yo como soy tan joven, tan fuerte, he visto personas jóvenes y fuertes que finalmente ya no están con nosotros en este mundo. Entonces, sí hay que ponerle atención. Vamos a ir a un corte, Cherry, ¿te parece? Y regresando, pues seguimos platicando con esto que también a ti te tiene ahí dando vueltas en la cabeza, las secuelas de COVID-19. No se vaya, bonita mañana, qué gusto que nos acompañe. Regresamos, Proyecto Mujer. Ya regresamos, Proyecto Mujer, y acuérdense que estamos platicando sobre los tratamientos, sobre las secuelas, sobre la rehabilitación también. Esos son los temas que tocaremos en esta ocasión con la doctora Mago Nieto. Si acaba de encenderle al televisor, si acaba de encenderle a la tablet o donde quiera que nos está viendo, les digo que ella es una de las pocas médicos que están certificadas por la OMS y que, bueno, pues ella puede ayudar también en esta parte del tratamiento combinado, que es lo que nos mencionabas, doctora, que puede ser un tratamiento alópata combinado con un homeópata y que no se contraponen para nada. En este caso de las secuelas, ¿no? En mi muy personal caso, hay cosas, alimentos que no les tomo el sabor como lo recuerdo, tristemente. Como lo recuerdo. Es bien triste porque de repente ya te vas a comer tu platillo y ya no te sabe igual. Y fue en marzo, abril del año pasado. Y los aromas igual. Muy en particular el cloro. A mí ya no me huele a cloro. Ya es ¿pero un aroma. te huele a algo? No, huele, es que no sabría describirlo, pero a cloro no huele, no percibo yo el aroma. Y por ejemplo, en cuanto a bebidas, el refresco de cola, es muy difícil que yo lo consuma, pero la vez que lo probé fue así de guácala, qué feo me sabe. Ese y el de naranja.
De ahí en fuera las demás sodas, llámese manzana, de uva, de limón, me saben igual. Y bendito sea Dios que al café no pasó nada con ese sabor, porque me muero. Pero en muy particular son esos los que yo... el aroma de las guayabas también. A mí me encantaba cómo olía la guayaba. Porque es fresco. Sí, y ahora la huelo y es un aroma que no te tolero. O sea, lo percibo muy feo, mal. ¿Se fijan cómo estamos cayendo en esta parte de valorar lo que tenemos? O sea, sí. ¿Cuándo en nuestra vida nos íbamos a sentar a decir, ay, cómo valoro el olor de las guayabas? Jamás, o sea, era algo que dábamos así como que por sentado. El olor del cloro, o sea, en algún momento hice yo una entrevista con una perfumista. Entonces, yo la entrevisté y, oye, ¿qué perfumes has creado? O sea, pensando en todos los que pues están en las grandes tiendas, y entonces te dan a oler este y este y este. No, yo hago los perfumes de el cloro, o sea, todo el vino, el detergente, porque todo eso es inoloro en realidad. Entonces, hay que ponerle un olor, que además es un olor que te indique peligro, para que no te lo vayas a tomar, para que tengas algún cuidado. Y dije, qué chistoso, mira, hay perfume, o sea, hacen ese tipo de perfumes, ¿no? Y a partir de ahí le puse como un poco de atención, ¿no? Ay, pues por eso huele shampoo a esto, por eso huele esta crema a esto y tal. Y de repente sentir un mundo sin olor, sin sabor, qué fuerte. Sí, este síntoma, como el que tuviste, puede prevalecer por meses enteros. Se ha comprobado que el paciente... un año, sí, que los pacientes nos están refiriendo dentro de las estadísticas que a pesar del tratamiento adecuado, a pesar del seguimiento adecuado del médico, no lo logramos todavía recuperar. Okay. Entonces viene la parte de rehabilitación. ¿Qué rehabilitación me recomendaría? Antes de eso, vámonos a las demás secuelas. Okay. Porque, por ejemplo, lo que tú mencionas es que no recuperas bien el olor, no recuperas bien el sabor. Pero yo he sabido de personas que se sienten fatigadas todo el tiempo. He sabido de personas que incluso tienen un daño neurológico. Sí. Entonces, de repente, por ejemplo, una de las personas cercanas tuvo COVID. Dio positivo como 2 meses, pero cuando ya por fin está de alta y demás, de repente empieza como a convulsionarse, pasa algo muy extraño, lo hospitalizan y demás, y al final de cuentas, pues era una secuencia de COVID. O sea, te ataca todo. Sí, el COVID tiene una secuela desde la cabeza hasta los pies, definitivamente. Tenemos secuelas neurológicas, tenemos secuelas a nivel de presión alta, glucosas altas, como habíamos comentado anteriormente, con disminuciones de peso. Tenemos secuelas en páncreas. La más notoria, que es la que se ha documentado a nivel mundial, es la parte de neumonías. Entonces, secuelas en donde yo, a pesar de que fui asintomático, y que no tengo ninguna baja todavía de oxigenación, pasan 3-4 veces y me detectan neumonía. Entonces, esa secuela es la más llamativa. La otra es en páncreas, tenemos también secuelas en hígado, tenemos secuelas en la parte de los huesos, tenemos artroartrosis en huesos, entonces es generalizada. Tenemos un virus que ataca a nivel general. Y podrá haber alguien que, así como fue asintomático, no tenga ninguna secuela, o sea, depende de cada organismo. Es que esto es algo muy nuevo en realidad. O sea, no tenemos más que unos meses, un año y algo de conocerlo en el mundo, en nuestro país ni siquiera un año todavía. Y entonces, pues yo creo que hay muchas aristas, muchas partes que aún no se conocen. Sí. Independientemente de eso, que es fulminante, ¿no? O sea, yo lo podría catalogar así, fulminante, porque pues es rápido la manera en que avanza, en que te ataca y pues pierdes la vida, ¿no? Entonces eso yo creo que también está bastante interesante saberlo. Que nos explicó un poquito la semana pasada, pero eso es algo que a mí todavía no alcanzo como que a digerirlo. El que de un momento a otro, ¿no? O sea, me ha tocado de que si acabo de ver al amigo, no sé, ¿no? Que posteó en Facebook la semana pasada y de repente ya no está. Y se supone que estaba bien.
Entonces eso es lo que a mí me tiene muy sacada de onda. Pues yo creo que a muchísima gente, yo creo que a todos, porque no estábamos acostumbrados a esta parte. O sea, cuando hablábamos o que te decían, bueno, la siguiente guerra mundial va a ser por agua, y o sea, pensábamos en un montón de cosas y guerras nucleares y motivos por los que podría verse mermada la calidad de vida de los seres humanos, por los que podríamos vernos a lo mejor en un confinamiento, pero jamás en la vida, por lo menos no todos, pensábamos que podría ser por una pandemia. Pero resulta que si uno va revisando literatura médica y demás, sí había médicos que ya lo habían pronosticado, que ya decían, justamente va a suceder esto en 2020, y sí marcaban también un lugar como Wuhan, o marcaban algunos Wuhan, por la manera en la que pues se convive, por la manera en la que comes, por la manera en la que se trafica o se comercia todo tipo de animales silvestres, animales salvajes, o sea, animales que en realidad pues no son para el consumo humano, y menos para tenerlos ahí pues conviviendo junto contigo, ¿no? En lo que los matan y los venden. Sí, fíjate que las secuelas vienen mucho de acuerdo al tipo de pandemia. La historia sí nos da como médicos, y lo estudiamos, tenemos varios semestres donde estudiamos la historia, y en la historia nos detona que cada 100 años hay una pandemia, y esta pandemia hace un recorte de personas, actualizan, como que nos resetea a nivel orgánico, y nos ayuda a mutar. Nosotros mismos evolucionamos y mutamos. Ok, o sea, es como un ir depurando, ¿no? Que es de manera natural. Porque hace 100 años, por ejemplo, también estaba revisando algunas fotografías y literatura también que nos hablaba de la gripe española. Sí. Y entonces, o sea, para nosotros es como, ay, el cubrebocas y demás, y bueno, ya le pones brillito, se le pones algo, y pues tengo que andar con el cubrebocas. Yo la verdad es que lo agradezco mucho en muchos sentidos, pero ahí... No es que lo inventamos nosotros y apenas salió, y bueno, no apenas. Obviamente los médicos lo usan hace muchísimo tiempo, pero ahí traían los sombreros y luego aquí traían una cosa agregada que era el cubrebocas de hace 100 años. Y antes de esos 100 años, bueno, pues hubo diferentes, quizá no eran pandemias, o no lo sé, porque no había esta globalización y a lo mejor no corrían por todos los continentes, pero sí eran epidemias, enfermedades que mermaban la población, como el cólera, como diferentes enfermedades que se han ido presentando en la vida y que roba la vida a muchas personas, y los que sobreviven se hacen más fuertes. Nos hacemos más fuertes, exactamente. Sí. Mutamos. Vamos a ir a un corte. Regresamos muy rápido, Proyecto Mujer, y hablaremos sobre esta parte de hacernos fuertes, porque yo no sé usted, pero bueno, cuántas personas no hemos sabido, no hemos visto, no hemos leído que pues en antaño morían a los 10, a los 14 años por una gripe, por una cólera y por diferentes enfermedades que ahora decimos, pues con una aspirina y se quitó el problema. Entonces, a ver qué nos dice la doctora, si esto podrá suceder en algún momento de acuerdo a nuestra fortaleza, de acuerdo a la manera en la que se estudie COVID-19, para que ya no sea tan letal. Quédese con nosotros, Proyecto Mujer. Regreso, Proyecto Mujer, y quiero decirles que mientras estamos en corte, la plática se pone muy buena, y con la doctora Mago Nieto, pues la verdad es que aprendemos mucho más, pero nos surgen muchas más dudas que yo supongo que también son las que tienen ustedes en casa, y por eso es que nos vamos a enfocar en este momento, mi querida doctora, en qué es lo que pasa con las mujeres embarazadas, las mujeres que pues se pueden contagiar mientras están embarazadas, pero también qué sucede con los bebés cuando nacen, porque creo que hay una creencia de que a los niños no les pasa nada, de que los niños son casi inmunes. Fíjate que sí, esto es preocupante, porque las personas embarazadas sí se pueden contagiar, y si se contagian no tenemos muchos recursos para poderlas tratar. Durante el embarazo tenemos que trabajar muy a la par con su ginecólogo, y el ginecólogo nos tiene que ir autorizando los diferentes medicamentos. A ellas no podemos darles la gama de antibióticos ni de esteroides, porque maduramos rápidamente el pulmón del bebé. Por lo tanto, tenemos que tener precauciones. Tampoco podemos darles anticoagulantes. Por lo tanto, estamos así con las manos totalmente atadas. Trabajamos con alternativas.
que a nivel tradicional vemos, como la parte de factor de transferencia, transferones, nucleasas, glutationes, y también trabajamos mucho con la homeopatía. Sumamos esa parte y el paciente tiene una evolución muy favorable. Pero lo que a mí me preocupa más son los niños, porque hay una falsa creencia en donde pensamos que los niños son inmunes. Entonces, si uno como adulto que tiene un sistema inmunológico maduro puede atacar el virus, ¿cómo pudiera yo analizar que en mi pequeño que tiene un sistema inmunológico inmaduro, que está compartido con la madre, no pudiera tener ese tipo de padecimientos? Doctora, ¿qué es lo que pasa? Durante el embarazo, la mamá ya contagia al bebé y el bebé nace con COVID. Sí. Durante el embarazo, cuando adquiere, dependiendo del trimestre, puede que la paciente tenga inmunoglobulina M, que es el primer anticuerpo de defensa. Va a ir directamente al feto y lo va a contaminar o lo va a transmitir de una manera inmediata. Si va en el segundo trimestre y pasa eso, ya el feto está más conformado, tiene ya cuerpo, tiene cerebrito, tiene corazoncito y ataca diferentes órganos. Así como al adulto tenemos un crecimiento del corazón, en el pequeño se puede ver este tipo de síntoma. Y en el tercer trimestre podemos tener un parto muy prematuro. Entonces podemos no tener ese tratamiento tan oportuno para esa paciente, y al estarla dando el seguimiento se nos puede salir de las manos y el bebé nace antes de tiempo. Así como en el primer mes, si ella se contagia, podemos tener un aborto espontáneo. En el último trimestre los bebés pueden nacer. Y ya con el virus, y ellos traen anticuerpos, pero de la mamá. Entonces, como traen anticuerpos de la mamá, y yo estuve manteniendo IgMs e IgGs, porque ya empieza ella a responder por el bebé, entonces los pequeños nacen con IgMs y IgGs. ¿Qué es? Los anticuerpos de primera barrera y los anticuerpos de memoria. O pueden nacer sin anticuerpos de memoria, que eso es lo más preocupante, que tú tengas ya el COVID y no tengas anticuerpos de memoria, que son los que te van a defender de manera posterior. Porque de alguna manera el bebé cuando se encuentra en el vientre, o sea, está como de alguna manera como protegido. No requiere de respirar y no requiere de muchas cosas, pero el momento en el que llega a este mundo, ahí tiene que respirar, ahí tendría que tener anticuerpos y demás, y si nada de eso tiene, entonces hay bebés que mueren casi recién nacidos. No tenemos una gran literatura todavía, solamente estamos documentando los médicos que tenemos ya ese tipo de primera instancia, y si las situaciones en los bebés no es nada favorable, salen al medio ambiente, tienen un colapso de los pulmones, como un adulto con colapso de pulmones, y esto no es tan agradable y sí es muy trágico. Entonces tenemos que prevenirlos desde el vientre materno, tenemos que ayudarlos y apoyarlos con diferentes técnicas para que el bebé cuando salga tenga todas las condiciones por lo menos más favorables que si no hacemos absolutamente nada. Claro. Y hablaste hace un momento del tratamiento y de que no estaba peleado el tratamiento alópata con el homeópata. No. ¿Hay algo que se pueda tomar como un tema de prevención? Mira, a nivel de prevención tendríamos que hacer una historia clínica y que el médico que lo está tratando, que esté bien informado de las diferentes técnicas, se lo dé al paciente. Sobre todo no automedicarse, sobre todo no tomar en cuenta que, lo pusieron en tela, por lo tanto me lo voy a tomar, porque eso nos está orillando a tener diferentes lesiones en pacientes. Hubo un esteroide que anunciaron en un periódico y en el consultorio nos llegaron pacientes con sobredosis de ese corticosteroide y una pequeñita por ese motivo falleció. Entonces es muy importante que no se automediquen. Sí hay formas de prevenirlos siempre y cuando asistan a su médico. Y hay mucha gente que de repente dice, yo tomo, no sé si es ácido clorhídrico o no sé qué es lo que están tomando. Y así, o sea, me platicaba una amiga, yo te lo paso, a mí me ha servido súper bien, mira, yo no me he enfermado, No, ¿verdad que no? Es que es eso, la falta de información, ¿no? Y obviamente ahorita y las redes sociales, cosa, las redes sociales están persona atascadas
de algunos métodos que, o sea, yo no le quito credibilidad que le haya funcionado a alguien, ¿no? Pero no quiere decir que también te va a funcionar a ti, todos tenemos sistemas diferentes. Todos Pero tenemos además, cuerpos diferentes. ¿para qué estarle dando a tu cuerpo, a tu organismo, algo que además no, pues como que no macha? O sea, no hace no cuadra. clic. Exacto. Perdón, no hace clic. Sí, o sea, el chiste es informarse con personas especializadas, ¿no? Que les den el tratamiento adecuado. Y imagínate que la OMS y aquí en México tenemos ya un cuaderno donde vienen los protocolos de tratamiento. Entonces, si vienen ahí un sinnúmero de antibióticos ya que han sido probados dentro de varios pacientes, y no es uno o dos, es miles de pacientes, y esteroides y todo lo demás, antipiréticos, analgésicos, el que no tengamos un modelo científico comprobado, tendríamos que tener mucho cuidado. Entonces, todo lo que utilicemos tiene que tener un protocolo de investigación, una hipótesis, tiene que estar fríamente comprobado. ¿Vitamina C? Ah, es así. Paralelo a esto, tenemos los coadyuvantes, los tratamientos que te ayudan a fortalecer. Puede ser la vitamina C, vitamina D, el zinc, el glutatión, los transferones, el factor de transferencia, o sea, todo lo que sume. ¿Factor de transferencia sí? Factor de transferencia, sí. Hay protocolos por parte del POLI que han comprobado un buen desarrollo y la reorganización de tu sistema inmune te ayuda a que te defiendas ante este tipo de contactos, sobre todo con sarcopenia. Pero eso es fortalecer tu sistema sí, inmune. sí. No es tomarte algo mágico No. que va a decir, COVID, no vas a entrar. O sea, no No. es así. Vámonos a corte, regresamos. Ya ve qué interesante y qué bonito es hablar con las personas que saben, como la doctora Mago Nieto. Gracias, vamos al corte y regresamos. Ya estamos de regreso, Proyecto Mujer, y estamos hablando sobre pues todas las secuelas, los tratamientos milagrosos que de repente las personas quieren tomar para combatir COVID-19. Y bueno, ya nos decía la doctora antes de irnos al corte que lo que sí está permitido, bueno, pues son las vitaminas, es el zinc, la vitamina C y demás, pero no el estar tomando gotas de cloro y gotas de quién sabe qué tanto, que son productos milagro que realmente no están autorizados por los sistemas de salud mundiales, por los sistemas de salud de los países, o sea que no sirven. Entonces no se deje engañar, porque también se puede estar perdiendo tiempo que es precioso, ¿no? Para poder, pues a lo mejor, si tomar un tratamiento correcto para tener un diagnóstico, pues yo puedo jurar es que con esto que me tomo soy ya inmune, y eso no es verdad. Entonces, nos habíamos quedado también con la parte de las secuelas, y yo creo que también una parte bien importante es hablar sobre la vacunación, antes de irnos a la rehabilitación. Creo que hay muchos elementos en nuestra vida actual que todavía no han tenido esta capacidad de probarse por mucho tiempo, porque son muy nuevos. Eso pasa con la vacuna también. Pero también hay personas reacias. Hay quienes dicen, no me voy a vacunar porque me va a controlar Bill Gates. No me voy a vacunar porque me voy a morir. O sea, la realidad es que si hay vacunas, hay que vacunarse. Bueno, recordemos que la vacunación tiene un propósito, y es refortalecer tu sistema inmunológico. Entonces, todas las vacunas que nosotros actualmente tenemos en nuestro esquema, tanto infantil como adolescente y en la etapa del embarazo, nos ayuda a protegernos. Actualmente ese es el fin de la vacunación. Por lo tanto, debemos nosotros considerar, porque es un derecho a la salud, poder decidir sobre esta. Entonces, consideren que sí, la vacunación es un punto muy importante que podría dar pie en esta pandemia. Claro, y además, bueno, los laboratorios van anunciando, o sea, si tiene un 50% una primera dosis, y ya con la segunda dosis llegan a un 95%, y esto irá aumentando, pero la realidad es que, yo lo decía, hay cosas que tenemos en nuestra vida y que todavía no sabemos cuáles puedan ser las secuelas a largo plazo, todavía no podemos saber cuáles son las reacciones secundarias a largo plazo, por ejemplo, algún tipo de anticonceptivo y demás, y sin embargo los utilizamos porque sí tienen una base, porque sí tienen un respaldo, y porque lo más probable es que en algún momento pueda ser mucho más eficaz, pero no quiere decir que nos van a controlar, o que nos van a matar, o que quieren mermar a la población, o que te van a curar.
Exacto, sí nos van a evitar el contagio, ¿no? Ujú. Las vacunas te protegen, te ayudan a reestructurar tu sistema inmunológico hacia un sistema de enfermedad. Algo que sí me han preguntado tanto en el consultorio como en el chat es, Doc, pero entonces sí, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Entonces, yo estoy de acuerdo por el sistema de vacunación. Sí. En eso sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque refuerza, no nos va a decir que no nos va a dar. Eso sí es muy importante que todos estemos conscientes. Si yo me pongo la vacuna de la tuberculosis, que es la chiquitita que nos ponemos cuando recién nacidos tenemos, y cuando yo tengo 50 años me dicen que tengo tuberculosis, no puedo decir, oye, no me funcionó la vacuna. Es que resultó que mi sistema inmunológico no pudo combatir ese tipo de enfermedades. Pero si yo veo la estadística a nivel poblacional, entonces es 1 entre 1.000.000. Claro. Entonces, Exacto. ese es el objetivo de la vacuna. Y es todo un tema esto de las vacunas. Yo no sé, Cherry, si te ha tocado, pero ¿cuántas mujeres hay, cuántas personas no hay que son no súper naturales y aparte quieren tener a sus hijos en la casa? Y bueno, es muy respetable todo lo que quieran hacer, pero lo que quieran hacer con su cuerpo, pero no con el de sus hijos, porque hay muchas mamás que también dicen, Inconsciencia. yo no voy a vacunar a mis hijos porque no, eso los enferma y demás. ¿Y qué sucede y qué ha sucedido con toda esta corriente que ha habido? Bueno, pues que estaba de alguna manera erradicado el sarampión y hace unos años tuvimos Volvió de otra nuevo vez. brotes de sarampión. A mí me tocó en la primaria tener a una compañera, se llamaba Anita, y la recuerdo muy bien porque era totalmente distinta a todas nosotros. ¿Qué tenía Anita? Bueno, ella tenía poliomielitis, que ya en nuestras generaciones ya no se veía casi. Sin embargo, a ella no le pusieron las vacunas, algo sucedió y entonces la niña no había crecido, la niña tenía las piernas súper chiquititas, la niña tenía un aspecto muy diferente, pero además tenía, pues obviamente es esa cosa de, pues fue culpa de sus papás, o sea, ellos fue una inconsciencia y la niña siempre era como, yo era normal, o sea, porque ella te lo platicaba, ella habrá sido compañera mía en quinto de primaria y era recurrente, es que yo era normal, o Y sea, eso yo es era lo como más tú, triste, yo era ¿no? como tú y entonces, ¿quiénes somos los padres para decidir sobre esa parte de nuestros hijos y para privarlos de la salud? Sí. Eso no puede ser. Y yo creo que eso es lo más triste, que de alguna manera ya lo trajiste al mundo y llevó una vida normal, ¿no? Y que de repente a su corta edad, o sea, la vida de un vuelco y por inconsciencia de sus papás. Por un medicamento Ajá. mal puesto, por un Exacto. medicamento mal aplicado o por no poderlos vacunar. Bueno, ahí nos vamos ya a los adultos, así igualito como tenemos que cuidar a nuestros hijos. Si están estas vacunas, yo creo que sí es importante que las tomemos. Y entonces nos vamos al último punto porque nos queda poco tiempo y es la rehabilitación. Generalmente, pues yo pienso en rehabilitación, bueno, pues a lo mejor si me rompo un brazo, a lo mejor si tengo una torcedura, pero no pienso en qué se requiere de una rehabilitación después de A ver, COVID-19. una rehabilitación para el olfato, para el ok. gusto. ¿Se puede? ¿Ahí? Sí, ¿Cómo? actualmente ya está documentado las diferentes rehabilitaciones Ok. y estamos estudiando los médicos para tener ya un conjunto de especialistas que nos vamos a dedicar a la rehabilitación post-COVID. Ok. Entonces, dentro de estos es desde el caminar, lo más común que hemos ido trabajando, que varios pacientes me han comentado es, oye, me estás dando el vaso con el popote para la parte pulmonar, pero eso es nada más en la parte pulmonar. Son ejercicios a nivel calistenia, cardiorrespiratorios, son ejercicios que también trabajamos a nivel vaso, páncreas, hígado, ejercicios a nivel cardíacos también trabajamos. Y la parte de gusto es una rehabilitación muy interesante, me encanta cuando nos la dieron porque nos van enseñando sobre todo los aromas. Tenemos que empezar con aromas simples o aromas tenues. Entonces empezamos con aromas frutales, aromas dulces y aromas de madera. Y con eso nos quedamos, nos vamos al corte y regresamos, ¿va? Estamos hablando sobre rehabilitación post-COVID. ¿Ya lo había escuchado? Bueno, pues aquí estamos escuchando de voz de una gran doctora, una experta y además que está certificada por la OMS, la doctora Magoneto. Regresamos súper rápido, Proyecto Mujer, no se vaya. Ya
Ya regresamos y doctora, para que podamos aprovechar el tiempo bien, estabas hablando sobre la rehabilitación post-COVID y en este caso, bueno, para Cherry es bien importante. Para Cherry y para muchas personas que ahorita están diciendo, yo tampoco siento bien el sabor, no lo percibo y demás. ¿Cómo sería esta rehabilitación? Bueno, la rehabilitación va por etapas. La primera etapa es reconocimiento de aromas dulces, aromas dulzones y sobre todo aromas de maderas. Después de tienes que conjuntar aroma con sabor, porque algo muy importante que nosotros hacemos es que nuestra parte visual tiene que ver con la parte de gusto. Entonces, en alguna época hacíamos un taller en el área de rehabilitación en donde poníamos una gelatina verde y le poníamos de sabor de uva. Entonces, las personas al probarlo decían, no, es de limón. Ok. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque engañabas. Aunque lo probaran que era de uva, es de limón. Sí, porque lo estaban viendo. Porque lo estaban viendo. Okay. Entonces, si yo les cerraba los ojos, entonces al probarlo otra vez decían, sí, es de uva. Entonces, algo muy importante que estamos nosotros rehabilitando y sobre todo reafirmando con los diferentes especialistas es la parte mental, la parte consciente, la tienes que hacer inconsciente. Porque si no, no vamos a lograr. O sea, hacer una en su casa podría hacerlo, podría ponerse su antifaz de dormir. Porque, y entonces ahí ya empezar a probar las cosas. Tenemos primero que hacerlo de manera consciente y decir, bueno, ya te dices cuenta cuáles son los aromas que tú no estás percibiendo. Entonces, ya después de que no los percibas, de manera inconsciente nos tapamos los ojos y que alguien nos asista, empezamos con esos aromas que nosotros no estamos percibiendo y ver realmente hasta dónde estamos perdiendo el olfato. Y de ahí empezamos nosotros el tipo de aroma que realmente no estás percibiendo, lo empezamos a rehabilitar. Qué agradable. Qué agradable terapia. Nos tienes que ir diciendo cómo vas avanzando claro la que sí. próxima semana. Y aparte lo que estoy viendo es de que a lo mejor ahí descubro que otros son los aromas y sabores que quizás también que no estás no percibiendo. distingo. Pero decías, doctora, que esto lo va a recuperar. Tú lo vas a recuperar. ¿En qué lapso? ¿Aún sin la rehabilitación? ¿O no, se necesita? No, sí se necesita. Dentro de la mayoría de los pacientes que tengo son pacientes pulmonares. Por lo tanto, el neumólogo o el médico que trata le ha dicho al paciente, ¿sabes qué? Te tienes que esperar 1, 2, 3 años a que esto se recupere. Entonces, cuando van con nosotros y acuden con nosotros, primero tenemos que hacer una valoración. Esta valoración es ver tanto oximetría como sabores y olores. Y de ahí vamos a determinar el tiempo que nos vamos a tardar en la rehabilitación. Es muy independiente de cada persona. Varios me dicen, oye, doc, ¿y en cuánto tiempo voy a recuperar esto? Entonces, de los pacientes que ya hemos ido recuperando, el que más rápido recuperamos fue un paciente de Monterrey, que nos tardamos 3 meses. Los otros que los estamos llevando entre 5 o 6 meses, más no tenemos porque ya no tenemos tiempo, espacio para arriba ni para abajo de la pandemia, pero el paciente que más rápido se nos ha recuperado en la rehabilitación son 3 meses a nivel pulmonar y tenía unas secuelas un poquito importantes a nivel gusto y olfato. O sea, ese es la rehabilitación en cuanto a anosmia. ¿Qué pasa con las personas que dicen, me siento muy cansada, me siento muy, muy fatigada, o sea, después de esto yo ya no quedé igual? ¿Y qué pasa con las personas que pudieran tener algún daño neuronal también? Tenemos ya un perfil determinado y no solamente a nivel de México, sino a nivel mundial, después del COVID, qué es lo que tenemos nosotros que estar investigando, centrar al paciente en qué grupo estuvo, en qué grupo está, después estuvo en el grupo 1 pero terminó en el grupo 3 o estuvo en el grupo 2 y sigue en el grupo 2 y de ahí determinar qué tipo de secuelas estamos o vamos a trabajar. Ya centrado al paciente y calificado el paciente, entonces ya viene la rehabilitación. Ahorita queremos nosotros capturar o captar la mayoría de los pacientes para tener un cerco para mandar información, tanto a nivel institucional como a nivel OMS. Solamente tenemos esa información, porque no podemos tener todavía una comparativa, porque los médicos se han dedicado solamente a salvar vidas. A salvar. Y por lo que decimos, es un virus realmente joven. Multifacético. Es nuevo. ¿Y dónde te pueden encontrar? No, me pueden encontrar. Digo, todo el tiempo está apareciendo esa información. ¿Redes sociales? En redes sociales, el Face es doctora.magosnieto, en Face Live, en Face,
en YouTube, en Instagram y TikTok. Magos Nieto. Magos Yo Nieto. todo el tiempo te he dicho Mago Nieto. Y entonces dime, no, es Magos Nieto. Y dijiste que se rehabilitó una persona de Monterrey, nos están viendo pues por todo el mundo. Y entonces si es una persona de Monterrey o de Panamá o de Bora Bora o de donde sea, tú los puedes atender vía Sí. Sí, estamos atendiendo a distancia. Tenemos un paciente que apoyamos los meses pasados de Argentina. Oh, qué bien. Entonces, a nivel Zoom, a nivel vía electrónica, lo hemos ido dando seguimiento. Okay. Pues sí, es que hay que utilizar la tecnología en nuestro favor, no hay que pelearnos con ella. Y yo cada vez, digo, siempre yo he tratado de ver las cosas buenas de cada situación, ¿no? Y aquí pues veo que se han unido familias, veo que nos hemos vuelto un poco mucho más conscientes, espero, y veo también que pues de repente los adultos mayores, los papás, es que sean, ay no, yo nada más tengo un teléfono que prenda y ya que no pueda contestar, ahora ya andan muy metidos en el tema de la tecnología, entonces bueno, pues hay que aprovechar todo eso, ¿no? De lo perdido, lo que aparece. ¿Alguna recomendación importante que le quiera hacer a la gente, doctora? No bajen la guardia, sigan utilizando su cubrebocas, su careta cuando sea necesario, y si tienen un paciente o un familiar, inmediatamente con su médico e insístanle al médico que sea un tratamiento familiar, que no sea tratamiento individual. Hagan equipo, hagamos equipo. Así es. Muchísimas gracias, querida doctora Magos Nieto, ya sabe cómo buscarla. Y llegamos al final y pues muchísimas gracias a todos ustedes. Acuérdense que nuestra cita es muy puntual, todos los miércoles a las 9 de la mañana, Proyecto Mujer. Gracias. Gracias, Bye. gracias, doctora. Hasta luego. Bye. Bye.